Orleans, 1. Doncella de Orleans, doncella dragón, Yuta y Mash siguieron a quien para este punto era obvio que era Jeanne a un bosque a las afueras del fuerte, con Mash indicándole a la madre de la doncella de Orleans que los esperen 20 metros por precaución. ¿Qué hacemos, senpai? Le preguntó Mash por medio de la conexión. Tenía que admitir que era algo demasiado útil, lo que habrían dado ellos para tener algo así en casa. Necesitamos respuestas de ella, lo ideal sería llamar a Lancer y a Archer más tarde. No había una línea ley cerca, pero quizá podrían usarlo a él como fuente de mana. Tenía que preguntar qué tan probable era eso. Ya es suficientemente lejos, necesito que respondas nuestras preguntas. Se plantó firme en su lugar, haciendo que la Servant se detenga. También entiendo, gracias por estar dispuestos a escucharme. Se dio la vuelta y se retiró las ropas que ocultaban su apariencia, revelando lo que ya sospechaba. Era una mujer joven, de 1,59 m de altura, con cabello rubio terminando en una larga coleta y ojos de color azul. Portando una espada además de su estandarte. Permítanme presentarme apropiadamente, Servant clase Ruler, soy Jeanne Dark. Mash no se puso en posición de batalla, pero por petición suya se tensó por cualquier posibilidad de engaño. Que bajita también, se parece mucho a Saber. Todas las mujeres que había visto hasta ahora eran muy bajas. Puso la mano en la empuñadura de su espada, tenía más o menos una teoría de lo que sucedía, pero no podía descartar la idea de que fuera una trampa y bajar la guardia en una demostración perspicacia. La doncella levantó las manos en un gesto de no agresión. Por favor, espera, no deseo luchar, en realidad aún no sé bien qué sucede. Admitió para la confusión de ambas partes. Yuta no soltó la empuñadura de su arma, pero se relajó un poco en una muestra también de no agresión. La gente del pueblo habla de ti, sobre cómo reviviste bajo el título de la bruja dragón. La mayoría piensa que eres la responsable de la singularidad. Decidió darle el beneficio de la duda. Por ahora me temo que sé tanto como ustedes. ¿Sería aceptable que me digan también sus nombres? La de Servant lo miró pidiendo confirmación, a la cual asintió. Soy Mash Kirielik, de Servant de Chaldea. Se acercó para un apretón. La situación parecía haberse calmado lo suficiente. Yuta se permitió ablandar su expresión, parece que esta vez sí podía hablar tranquilamente. Y yo soy Yuta Okotsu, el investigador de campo de Chaldea. Por alguna razón escuchó que Caster se quejaba a través del comunicador, pero desplazó ese sonido. ¿Investigador de campo? ¿De Servant? Desvió la mirada a los sellos de comando en la mano del adolescente. Ah, un maestro. Entonces también hay maestros en esta guerra del Grial. No, esto no tiene nada que ver con una guerra del Grial. Como de Servant no soy un verdadero espíritu heroico, más bien tengo las capacidades de uno. Mash tomó la palabra, pero antes de que las explicaciones continuaran, asumo que querrás que nos asentemos por aquí, ¿cierto? Recibió un confundido asentimiento de parte de Ruler. Bueno, en ese caso no podemos hablar en detalle con un civil cerca. ¿Quieres hablar con tu madre? Haciendo un gesto a la mujer unos metros atrás, esta corrió hacia su dirección hasta quedar detrás suyo, con Yuta haciéndose a un lado para revelar a mi mamá. La Ruler retrocedió conmocionada, y eso empeoró cuando la mencionada salió de detrás de Okotsu. Hija, ¿realmente eres tú? Por favor, no te vayas, déjame verte de cerca. Jeanne estaba indecisa de qué hacer. No había tenido el valor de hablar con su madre. ¿Su mamá estaría molesta con ella? ¿Estaría feliz de verla? Mash, démosle un poco de espacio, quiero llamar a Chaldea mientras tanto. Le susurró a la pelirrosa, que asintió. Jeanne Dark por su lado no se atrevía a mirar a su madre a los ojos. Tenía tantas cosas que le hubiera gustado decirle a su madre, pero pensó que podría dejarlas para después. Mamá, ¿no estás molesta conmigo? ¿Molesta? No, estaba tan asustada de que realmente fueras la de los rumores. La mujer dio un paso vacilante hacia la Servant, que lentamente levantó la vista. Pero, pensé que estarías molesta. Fui a la guerra aunque no querías que lo hiciera. Sin embargo, no se arrepentía de esa decisión. Lo haría de nuevo si tuviera que, y aún me duele, pero fue tu decisión, cariño. Mírate, debiste estar tan asustada. ¿Estás bien? Las palabras atravesaron la defensa de la joven chica como un misil. Jeanne Dark no se arrepentía de su decisión, lo dio todo por el pueblo de Francia y lo haría otra vez, pero en el fondo extrañaba sus días como una niña normal, una niña que apenas podía contener las lágrimas por las palabras de su madre. Mamá, lo siento mucho. Quería darte un abrazo en el pueblo. Pero te harían daño si te veían conmigo. Por favor, perdóname. Las réplicas de la rubia murieron en su garganta, su madre abrazando con fuerza a la niña, como si fuera a desaparecer tan pronto la dejara ir. No tienes nada de lo que disculparte, estoy orgullosa de ti, no importa lo que esos feos rumores digan de ti.
El maestro y la servant de Chaldea veían la escena a la distancia, con Mash viéndose conmovida por la escena, pero esa emoción pronto se vio reemplazada por preocupación al ver la expresión agria en el rostro de su maestro, quien desvió la vista. ¿Pasa algo, senpai? No, lo siento, estoy feliz de que pudiera reencontrarse con su madre, no importa. Se tragó las palabras, decidiendo trastear el brazalete para llamar a la base, pero su intento de ayudar se vio obstaculizado por Yuta Romani. Quería preguntarte, ¿sería posible traer a Archer y a Lancer si me usan a mí como fuente de energía para el Ray Shift? La cortó a media frase, sin querer hablar de eso ahora. Senpai no quiere hablar, debe estar pensando en su mundo. No sabía casi nada de él, y no sabía si estaría mal preguntar. Quizás sí, pero no recomiendo que hagamos el intento más de una vez. Si bien Chaldea y sus generadores son los que cargan con el peso de mantener el contrato con los espíritus heroicos. El médico hizo una pausa, los tres viendo que la charla entre las dos rubias parecía estar llegando a su final. Si la Ruler haciéndole gestos al maestro decían algo, pero podría. Insistió Yuta. Sí, pero no recomiendo que lo hagamos más de una vez. Después de esta singularidad deberíamos poder reparar más cápsulas para que no haya necesidad de llamar a los Servants así. Una vez hagas un contrato con cualquier Servant, el peso pondrá una fuerte tensión sobre tu cuerpo. ¿Cómo lo digo? Pasarían al menos una hora para que tus circuitos se acostumbren. No hay problema, si es una tensión física debería poder eliminarla con la técnica inversa, tú lo dijiste. Solo será por esta vez. Ponerse más pesas al cuello no era algo que necesitaba, más si iba a enfrentar cosas así en cada singularidad. De acuerdo, en todo caso deberíamos poder reparar algunos de los generadores de maná mientras pase el tiempo. El médico parecía querer seguir insistiendo, pero cedió con un suspiro. Bien, en cuanto establezcan un lugar de descanso podemos enviar a esos dos, pero no volveremos a repetir el proceso. Tienes reservas grandes, Okotsu, pero no sabemos a qué nos podemos enfrentar. Además de que aún tenían que hacer un intercambio de información más extenso. Por supuesto, director, ahí vienen, hablaremos en cuanto deje a la madre de Jeanne con los soldados. Con su propio gesto, el médico desapareció. Gracias, por favor mantenga a salvo a mi hija. Mash respondió medio prometiendo eso a la mujer, con los tres dejando a la mujer de nuevo en la fortaleza. Supongo que podemos asentarnos aquí, gracias por cierto. Ruler soltó de repente mientras avanzaban por el bosque, para la confusión de Yuta. ¿Por qué? Yo tenía miedo de hablar con mi madre, me dio gusto poder hablar con ella, aunque mi invocación tuvo bastantes problemas. Yuta supuso que quizá tenía que ver con la poca energía que emanaba, sus estadísticas también estaban reducidas. Ruler, no conozco esa clase. Mash se acercó nuevamente, para impresión de Yuta, que habría jurado que no había visto esas tiendas de campaña hace 30 segundos. Normalmente la clase Ruler es asignada para hacer de mediadora en una guerra del Grial, pero ahora todo es tan raro. Jeanne mostró una cara de pura confusión. Para empezar, sé que soy una servant y cuál es mi clase. Pero me falta mucha información de la guerra del Santo Grial y mis estadísticas están reducidas. Ambos adolescentes asintieron a eso. ¿Tus stats son lo único que bajó? Preguntó. Tenía que saber qué tan limitada estaba su nueva aliada, quien asintió. No es lo único, perdí mis hechizos de comando anti-servant, así como mi habilidad para revelar el nombre verdadero de otros espíritus heroicos con una simple mirada. Por suerte esta aún es mi tierra y puedo hablar el idioma. Dijo en voz baja lo último, como si fuera un al menos aún tengo eso. ¿Qué pasó con los soldados llamándote bruja dragón? Preguntó Mash a continuación. Jeanne se movió incómodamente ante la vuelta de ese tema. Solo me materialicé hace unas horas, yo tampoco sé bien lo que sucede. Pero supongo que debe haber otra Jeanne Dark en este mundo, quien asesinó al rey Carlos VII y masacró Orleans. Terminó de forma deprimente. ¿Se puede materializar el mismo Servant en dos lugares diferentes? Le preguntó a Mash, pero parecía tan confundida como él. No lo sé, podríamos preguntarle al director. Como si lo hubiera llamado, la voz de Romani empezó a sonar desde la muñeca de Mash. Si tuviéramos registros de la guerra de Santo Grial quizá haya ejemplos. Cierto, la singularidad F era en ese tiempo, ¿no? Pero es tan diferente a cómo fueron las cosas. Lo dice como si la guerra de la línea temporal normal hubiera sido muy diferente. Él mismo tendría que indagar en eso después. El punto es que la muerte del rey Carlos y la presunta ocupación de Orleans, es evidente el colapso de la civilización de Francia. Yuta se estrujó el cerebro, estando seguro de que sabía por qué Francia era tan importante, pero para su suerte el doctor continuó su monólogo. Francia fue la primera en declarar la libertad humana y la igualdad.
Muchos países siguieron su ejemplo y retrasar un evento tan importante estancaría la civilización, sería como quedarse en la Edad Media. Entonces ahí radicaba la ruptura en la historia humana que causó esta singularidad y esa voz. ¿Es Magecraft acaso? Oh cierto, Ruler no conocía al director cierto no nos presentamos todos, soy Romaniar Chamán, pero puedes llamarme Román. Hago muchas tareas de apoyo, encantado de conocerte. Se presentó sin usar el holograma, eso sí entiendo, eres algo así como, un soñador. Por alguna razón Okotsu podía sentir al médico deprimirse, por el motivo que sea decidió volver a encaminar la conversación como dijimos antes, venimos de una organización llamada Chaldea. Nuestro objetivo es reencaminar la historia, nada de esto debería haber sucedido ni debería haber Seruans aquí, nosotros, se podría decir que viajamos en el tiempo para corregir todo esto. Trató de explicarse sin usar palabras como línea temporal o así, ya bastante confusa se veía la rubia con su explicación y la verdad aún pareció confundida. Yo me encargo, senpai. La Shielder decidió explicar la situación desde el inicio: la incineración de la humanidad, el santo grial en posesión de la otra Jeanne, un resumen rápido de Chaldea y qué hacían ellos allí. Vaya, mis preocupaciones eran tan triviales después de todo. Fou se subió a su cabeza y la palmeó varias veces, sacándola de su estupor. Jeanne tomó aire y exhaló antes de seguir. Soy una servante incompleta, y. No sé si pueda confiar en mí misma en este punto. Seguramente los dragones y la bruja dragón son mi otra yo, por más que no quiera que sea así. No debería haber dragones aquí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que la otra tú puede controlarlos? La pregunta del maestro tampoco podía ser respondida. No lo sé, en vida no podía hacer esas cosas y menos aún tenía un conocimiento en Magecraft tan alto como para controlar tantos dragones. ¿Es posible para un hechicero moderno? Le pregunto a Román. Es imposible para alguien de la actualidad, incluso para alguien de esa época debería ser demasiado difícil. Román se frotó la barbilla preocupado. Esto solo nos confirma que es el grial el que le permite hacer esto. Mash se acercó a Ruler. Señorita Jeanne, ¿qué va a hacer ahora? La postura de la servante se puso firme, su voluntad implacable. Sé bien qué debo hacer, debo dirigirme a Orleans y recuperar la ciudad. Si para hacer eso debo de exterminar a la otra yo en mi camino, lo haré. Sin embargo, su expresión flaqueó a último momento. Aunque el señor no me haya mostrado el camino, no le daré la espalda a mi pueblo. Mash pareció emocionarse con esas palabras, si el brillo en sus ojos decía algo: vas a luchar incluso si debes hacerlo sola, es tal como dice la historia, maestro. Bueno, ¿por qué no nos ayudas entonces? Ambos buscamos lo mismo, además no creo que debas ir tú sola a Orleans si estás tan débil. Parecía que Ruler no consideró eso último, si su expresión avergonzada decía algo, pero eso pasó a entusiasmo rápidamente, tanto de parte de Jeanne como de Mash. Sí. Muchas gracias, en serio. Es un honor luchar como sus compañeros, señorita Jeanne. La Shielder parecía apenas capaz de contener su entusiasmo. El placer es mío, no puedo agradecerles lo suficiente, hacerlo todo sola habría sido difícil, gracias a los dos. El hechicero sonrió genuinamente, no estando acostumbrado a estar del lado receptor de alguien tan amable. Lástima que esa alegría tenía que ser interrumpida. Maldición, qué molestia. Frunció el ceño ante las presencias que se acercaban, volteando para ver a una docena de soldados no muertos acercándose por el bosque. Las dos servants se pusieron en guardia rápidamente enfrente suyo, pero avanzó unos pasos para extender su mano delante de ellas. No muertos, órdenes, maestro. ¡Boom! Se saltó todo el proceso y disparó un blast, barriendo con una porción del bosque, dejando poco más que cenizas de los atacantes inesperados. El humo de la devastación no dejaba rastros del poco furtivo ataque. Ruler parpadeó sorprendida por lo rápido que terminó lo que pensó que sería la pelea. Tenía un par de palabras motivadoras para su primera batalla junto a sus aliados. Incluso, bueno, tenía pensado llamar a los demás: podemos cocinar algo para cenar después, faltan pocas horas hasta que anochezca. El maestro recuperó su sonrisa y las dos chicas lo siguieron al campamento. ¿Eso es normal? Le susurró Ruler a Masha'am. Aún no lo sé. Quizá debería aprovechar el tiempo que tenían ahora para hablar. ¿Quieren malvaviscos? El maestro ya se encontraba haciendo una fogata. La explosión de luz iluminó levemente la sección del bosque, el escudo de Mash en el suelo sirviendo como conexión a Chaldea para llamar a más aliados. Las siluetas de Lancer y Archer llegando finalmente a la singularidad. Jefe. Veo que te estuviste divirtiendo sin nosotros. Kuchulain se acercó y envolvió un brazo alrededor de los hombros del maestro y la de mis Cervantes. Bueno verte, Q. Con usted y el señor Archer aquí ahora podemos estar más tranquilos.
Dijo Mash, quizá un poco, pero me gustaría salir a cazar después. La comida que les enviaron está bien, pero nada supera la satisfacción de comer lo que cazaste. Lancer por lo menos ya miraba a los alrededores en busca de algún animal salvaje. No me relajaría tanto. ¿Ruler está en el campamento? Archer fue directo al grano, aunque levantó el escudo de Mash y se lo entregó antes de avanzar hacia las tiendas de campaña. Sí, es Jeanne Dark, la verdadera. Se aseguró de remarcar. El maestro Archer asintió y empezó a pensar en la situación. Si un ruler o más bien dos fueron invocados, suponiendo que la otra Jeanne era un ruler, entonces es factible que también hayan muchos héroes sueltos o renegados por toda Francia. Maestro, ¿ya han trazado un plan? Esperaba que al menos tuviera una idea, algo así, pero esperaba que ustedes dos llegaran para discutirlo entre todos. Archer asintió, eso era bueno, el chico estaba dispuesto a escuchar a sus héroes quienes tenían más experiencia. Por cierto, jefe, vimos un poco de su pelea en la fortaleza. ¿Qué fue ese truco que hiciste antes? Escuché algo sobre que cambiaste de posición muy rápido. ¿Cambiar de lugar? Oh senpai, cuando estabas por golpear a un wyvern, apareciste de la nada. Mash presionó, o eso pensaba ella. Yuta se encogió de hombros, sin ver qué tenía de impresionante. Sí, es un hechizo llamado Boogie Woogie. Al aplaudir puedo cambiar de lugar con cualquier cosa que tenga. Supongo que también aplica al mana. Se tomó el mentón. Considerando eso, la energía maldita era diferente al prana y al maná. Sí, pero quizá su cerebro se autoajustó. No, quizá las energías eran lo suficientemente similares para que sus técnicas pudieran tarjetear a todo lo que tuviera maná, sino la técnica de Todo no tendría efecto a. Ustedes deben ser Lancer y Archer. Finalmente volvieron donde Jeanne, que se presentó a los dos héroes recién llegados, incluso cuando Q intentó coquetear con ella ganándose que Zou lo jalara de la cola del caballo. Si no le molesta, maestro, yo puedo cocinar la cena. Archer pidió a Yuta, ¿eres bueno cocinando? El arquero de rojo desvió la mirada al horizonte, como si estuviera recordando experiencias pasadas. Me han dicho que sé una o dos cosas. Una pequeña sonrisa se formó en su rostro. Parecía querer retirarse, pero quizá debería preguntar antes de que conozcan a otro Archer en el camino. Además, las demás estaban cerca de la fogata mientras Mash reprendía a Lancer. Oye, Archer. El nombrado se detuvo y miró por detrás de su hombro. Yo quería preguntarte si podías decirme tu nombre. Entiendo si no quieres hacerlo, pero es solo que quizá más adelante lleguen otros Archers y, bueno, no tienes que decirme si no quieres. No, realmente no tenía una buena excusa. Archer pareció pensarlo unos segundos, sus ojos de color metal analizando al maestro frente suyo, pareciendo buscar algo. Emilia, puede llamarme Emilia, maestro. Sin decir mucho más, se acercó al pequeño puesto de cocina dentro de una de las tiendas y lo llevó a la fogata para cocinar. Quizá podría echar una mano. Se acercó para ayudar. Oye, jefe. Pero la mano de Lancer en su hombro lo detuvo, volteando para ver qué quería. Creo que es un buen momento para una ronda de práctica, ¿no? Cierto, tenía que pelear con Lancer, claro, necesito un poco de práctica si quiero manejar mejor mis manejo de ambos refuerzos. Además tenía que practicar una de las técnicas que tenía, no podía confiar en seguir usándola de forma esporádica como estuvo haciendo hasta ahora. ¡Ey, está delicioso, Archer! El maestro y el grupo de servants se encontraban alrededor de la fogata, listos para empezar a organizar una estrategia, aunque Rulerish y Elder miraban preocupadas. La magullada figura del maestro de Chaldea trajo a Lancer aquí de un puñetazo que rompió varios árboles y luego se sentaron como si nada. Mash no sabía si su maestro era muy imprudente o no sabía medir sus heridas. Mierda, la muela va a tardar un rato en crecerme. Lancer incluso soltaba comentarios como si nada. Okotsu le envió una mirada de disculpa al celta por eso, pero con lo rápido que es, tenía que capitalizar cada golpe. Diría que Q era probablemente el oponente más rápido con el que había peleado, aunque una parte suya se preguntó si Gojo Sensei o Sukuna podrían igualarlo si tuvieran circuitos mágicos. Bueno, repasemos lo que sabemos. Hay otra versión de Juana de Arco que presumiblemente tiene el Santo Grial, que comanda legiones de wyverns y que está atacando a toda Francia como un conjunto. Yuta listó las cosas con una mano, ganando la atención de todo el grupo. ¿Es tu tierra, Ruler? ¿Tenías algún plan o el prototipo de uno? Emilia fijó su mirada en la rubia esperando una respuesta más o menos. Marchar directamente a Orleans podría no ser una buena idea incluso con nuestra fuerza de combate actual. En realidad hay otra cuestión que podría ser muy preocupante. Todos estaban atentos a ella, por lo que siguió. Como le comenté al Yuta y a Mash antes, no tengo ni mis sellos de comando ni mi capacidad de ver la identidad de los espíritus heroicos, pero es casi seguro que la otra yo sí cuenta con esa capacidad. No me parece descabellado pensar que pueda llegar a nosotros en cualquier momento.
La revelación tensó al grupo, incluso ahora se encontraban en desventaja. Lancer se puso inusualmente serio, prueba de lo peligroso de la situación. Entonces habría que dejar siempre a uno en guardia. Lo de revelar nuestras identidades no es tanto problema. Aunque sepan mi noble fantasma, eso no los ayudará a esquivarlo, tendrán que retirarse o usar el suyo en el peor de los casos. Q se dio cuenta que no se había presentado en ese instante. Cierto, soy Q Chulain, por cierto, un gusto, señorita. También me da gusto conocerlo, me alegra que estemos del mismo lado. Como si esperara la misma cortesía de Archer, se giró a él. Por ahora solo llámeme por mi nombre desde aquí, maestro. No, me siento cómodo aún con los demás llamándome por algo más que mis títulos. Le explicó Emilia por medio de la conexión. Para sorpresa del hechicero Jujutsu, quizá lo juzgue mal, pensé que no daba su nombre por temas de orgullo. Mi nombre no es importante, soy tan irrelevante que ni leyenda tengo, con Archer me basta. Le dijo respetuosamente a Ruler, aunque la personalidad de la chica no la desanimó por mucho. Hay otra cosa. Mash tomó su turno de hablar ahora. Había rumores de un dragón negro en específico, no sé si se referían a los wyverns negros, ya que los civiles llamaban a todo dragón. Pero quizá tengamos que pelear con un dragón de renombre. Y como no había dragones en esta época, adivinar es una pérdida de tiempo. Da Vinci completó el punto al que quería llegar Mash, su presencia indicando que Roman estaba en su descanso, o sea que sin dragones japoneses, o puede que sí, no había punto en ponerse a pensar. Quizá tengamos que enfrentar a otros servants de parte de la bruja dragón, no podemos descartar que ella tenga su propio grupo de servants. Jeanne nuevamente hizo un buen punto, por lo que él sabía su ventaja podría ser algo que el enemigo también tenía. Romani dijo que era probable que nos encontremos a servants relacionados a esta época. No conozco mucho de la historia de Francia. ¿Alguna idea? Quizá algún rey o reina, no descartaría a otro santo o algún nativo de Inglaterra. Archer hizo un punto bastante sólido. De todas formas, maestro, creo que sería ideal que usted y Mash descansen, nosotros no necesitamos dormir. Yuta asintió, sin saber qué más decir, excepto por una cosa. Tienes razón, pero tenía que hablar con ustedes sobre uno de mis hechizos en caso de que nos encontremos en una pelea mañana. Todos le prestaron toda su atención. Una vez más, senpai, ¿hablas de ese en el que aplaudías? Sí, Boojie me permite no solo cambiar de lugar con cosas que estén formadas o imbuidas en energía maldita o maná. Ruler torció la cabeza confundida con el primer término, pero no preguntó. Puedo cambiar de lugar entre objetivos, sé que puede ser difícil coordinarse, pero puedo cambiarlos de lugar en medio de una pelea para crear aperturas o moverlos lejos del peligro. Q Chulain chasqueó los dedos, recordando la postura de manos que tomó su maestro en Fuyuki. Eso era tu plan de contingencia, Simi, ya sabes que no funcionaba. Habló en códigos, no queriendo minar la confianza de la pelirrosa respecto a que Okotsu siempre pudo haberla sacado del peligro cuando activó Lorch Aldeas por primera vez. Exactamente, sé que sería ideal tener tiempo para practicar, pero necesito que estén preparados para que los cambie de lugar en una pelea, o que me indiquen cuándo podría ser un buen momento, por ejemplo cambiar de lugar a un enemigo para que su aliado lo golpee a él. Como si estuvieran en una clase, Mash levantó la mano para hacer una pregunta, ganándose una sonrisa divertida de parte del maestro. ¿Sí? ¿Puedes darnos un ejemplo? Clav, Lancer y Archer cambiaron de lugar, quedando levemente desorientado el segundo, que vio como Lancer tuvo que hacer gala de sus reflejos para no dejar caer el plato del counter guardián. Clav, Yuta y Mash cambiaron ahora, quedando el hechicero sentado al lado de la doncella de Orleans, que miraba entretenida la habilidad teletransportación al aplaudir. ¡Genial! Da Vinci apareció finalmente en un holograma, ganándose otra sorpresa de Ruler. Todavía no hablamos de, ya sabes qué. Por un segundo el genio casi olvida que solo Roman, Mash y ella sabían del verdadero origen del maestro, quien captó rápidamente a qué se refería. Podemos hablar de ese asunto al terminar esta misión. En realidad me siento un poco cansado, despiértenme apenas amanezca y avanzaremos a la Charite. Si hay muchos refugiados seguro podremos conseguir más información. Todos los servants asintieron a eso, era un plan sólido. Me gustaría conseguir toda la información posible de Orleans antes de un asalto frontal, no sabemos el tamaño de las fuerzas del enemigo. Ruler ya estaba trazando planes de ataque, pero necesitaba más información. Yuta simplemente se acercó a su tienda, dándole un saludo rápido a Mash, que también se acostó para dormir. El jefe parece tener bastante experiencia en trabajar en grupo, no me quejó, odiaría a otro maestro que solo da órdenes sin importarle mi opinión. Q soltó el comentario sin problema, sin darse cuenta que Archer se paralizó al interpretar las palabras de otra forma. No me jodas, ¿recuerda la 5ª guerra? No, eso, solo lo estoy malinterpretando.
Emilia se tragó las preguntas, iba a esperar otro indicio antes cuestionarse si solo estaba sobrepensando. Ruler, que no tenía idea de las crisis del arquero, se acercó a Lancer para conversar un poco. Parecen conocer más a nuestro maestro, cuéntame más de él y de Mash. La sonrisa de Q era casi desquiciada. Bueno, para empezar. Señaló con un pulgar al guardián tras de él. Nuestro amigo aquí tendrá que golpea como una avalancha. Emilia refunfuñó por lo bajo, Lancer no lo iba a dejar olvidar eso, ¿verdad? Arriba, maestro. Despierta, jefe. Senpai. Okotsu. Se detecta una señal masiva de maná. Vuela directamente hacia donde está la Charite. Las palabras del director sirvieron como una inyección de adrenalina. El hechicero se puso de pie al instante de un salto, arma y traje en mano, se puso el código místico en cuestión de segundos mientras el campamento apresurado era arrasado por la estela de viento que dejaron las 5 figuras al lanzarse en carrera en dirección a su objetivo. ¿Qué tan lejos, Ruler? Lanzó la pregunta mientras corrían a toda velocidad donde les indicó el mapa. Al menos 34 kilómetros, maestro. Si quiere puedo cargarlo para llegar más rápido. Su sugerencia murió en su garganta. Boom. El adolescente, ya sacando mucha ventaja, apenas escuchó el kilometraje, la explosión de velocidad dejando ver su desesperación. Romaní, dame detalles rápido. Mash se puso a su lado en segundos, con Q a su izquierda y Archer y Ruler a su derecha. La emisión mágica de esta cosa es increíble, es incluso mayor a la saber de Fuyuki. Hizo una mueca interna ante la noticia. Más fuerte que saber. Y además dijo que vuela, el dragón negro. Tenía que ser eso, como si el universo quisiera burlarse de sus esfuerzos. Una sombra gigante pasó volando por encima de todos ellos, seguida de cientos de wyverns. Un dragón. Iba hacia la Charite. La santa expresó su pánico instantáneamente, sentimiento que todos compartían. La madre de Jeanne debía dirigirse a la Charite mañana, cuando los soldados terminaran de mover los suministros en el otro castillo, pero aún había demasiados refugiados. Emisión de energía mágica detectada. Lecturas detectan algo comparable a un noble fantasma de rango A. Los reportes de Chaldea solo pintaban la situación como algo desastroso. Los 5 vieron con horror como una explosión enorme se tragaba el horizonte, el viento casi haciéndolo perder el equilibrio. El grupo no desaceleró ni por un segundo, moviéndose tan rápido que parecerían poco más que un parpadeo para la gente normal. La vista que los recibió cuando finalmente llegaron le hizo hervir la sangre al trío de hombres, y llenó de horror a Mash y Ruler. ¿Por qué? No había soldados aquí, ni era una guarnición, no había nada que ganar atacando. Mash casi parecía al borde de hiperventilar si no fuera por la mano de la santa en su hombro para calmarla. Director, ¿hay alguna señal de supervivientes? No, lo siento, no queda nadie con vida, llevamos varias rondas de escáneres desde que llegaste. Crack, otra vez, ¿cuál es el punto de esto? ¿Qué ganan con hacer esto? ¿Acaso aplastar vidas inocentes les parece divertido? La energía maldita se disparó por el cuerpo del maestro, la ira acumulándose y transformándose en energía. Era igual que con Kenjaku Sukuna, seguía encontrando personas que no eran más que egoísmo encarnado. Tranquilo, maestro. Una mano se posó en su hombro, Emilia diciendo palabras para calmarlo. Tranquilo. A pesar de que uno podía notar la tensión en la expresión del arquero, la visión mejorada de Emilia podía ver los cadáveres reanimándose a lo lejos. El adolescente que se tragaba su odio a su lado también pareció notarlos. ¿Por qué alguien haría esto? ¿Cuánto odio debe tener uno para causar tanto daño? No puedo entenderlo. Jeanne subió encima de un edificio calcinado para tener mejor vista, siendo seguida por el maestro. No siempre tendrá una razón. Sus palabras llamaron la atención de la rubia. Hay gente que ve a los demás como poco más que un entretenimiento, no esperes poder entenderlas. El rostro de los causantes de todo el desastre en casa llegando a su mente. Pero si ella es yo, ¿por qué haría esto? La duda y la vergüenza eran evidentes en la Servant, pero Okotsu no tuvo tiempo de hablar más con ella. Las 6 presencias volviendo con velocidad. Concentrado, chico, parece que los muertos no son los únicos que vienen a pelear. Las palabras de Kuno tomaron por sorpresa a nadie. Todos se tensaron, las firmas de maná hicieron que los sentidos del hechicero Jujutsu se dispararan como nunca antes. Varios espíritus heroicos se acercaban a Okotsu. Y la sala de mando de Chaldea también lo notó. 5 servants se aproximan a tu posición, retírense ahora. Son 5, ¿no? Esta vez no estamos en tanta desventaja, podemos defendernos. Lo que lo preocupaba era el dragón gigante, que sentía que estaba volando por encima de su posición en lugar de acercarse. Román pareció frustrarse un poco por la respuesta del maestro. No estamos en igualdad de condiciones, si tuviéramos el mismo número de servants quizás sí, pero un 4 vs 5 es demasiado riesgoso. Espere, maestro.
No puedo retirarme aún, tengo que al menos saber las intenciones de mi otra yo. Las palabras de Ruler solo aumentaron la preocupación de la sala de comando, pero no es un 4vs5, es un 5vs5. Yuta dejó la energía fluir por su cuerpo, los dos tipos de refuerzo endureciendo su persona Crash. El aterrizaje de las figuras aletear y los al menos 50 wyverns que se adentraron en las ruinas de la ciudad les cortaron tal posibilidad de escape, incluso si no eran una amenaza como tal escapar. Realmente eres un tonto si pensabas que dejaría que alguno de ustedes se fuera. La voz se encontraba a al menos 200 metros al frente de ellos, una voz tan familiar pero sin embargo tan cargada de veneno. Tan bajita como Jeanne, su complexión física idéntica pero con una piel mucho más pálida, su cabello de un amarillo más grisáceo, sus ojos amarillos y como las rendijas de un reptil. Su armadura negra al igual que el dragón gigante que perdieron de vista pero podían sentir muy alto en los cielos era ella tenía que ser la bruja dragón, no está sola. Remarcó Emilia rápidamente. Un grupo de 4 servants acompañaba a la bruja dragón, separados en parejas, incluso un hombre rubio que parecía estar en sus 40 portando una lanza y un traje que denotaba estatus, una mujer enmascarada vestida como una dominatrix. El punto es que parecía sacada de una película de terror la otra pareja, ambas mujeres, una vestida con un uniforme acompañado de una capa, un sombrero azul de gran tamaño y lo que parecía una espada de duelos de esgrima. La otra quizá una santa, si la cruz que cargaba le decía algo, pues el atuendo que traía no lo indicaba. ¿Qué broma es esta? ¿Acaso estoy soñando? Oye Giles. Cierto, no lo trajimos. La otra Jeanne pareció ponerse a divagar en lugar de atacarlos, pero se anotó el nombre de ese tal Giles. Esta no es su fuerza de ataque completa. Comunicó a sus compañeros, pero no podía hacer lo mismo con Jeanne, no formé un contrato con ella. Lo olvidé. Ni siquiera lo había recordado. ¿Quién diría que algo así podría pasar, ¿Debería tirarme un balde de agua encima? La Jeanne oscura empezó a caminar a paso lento hacia ellos, aún demasiado lejos, los demás espíritus heroicos observándolos sin signo de atacar aún. Escúchenme bien. Los 3 servants que sí estaban ligados a él tensaron sus cuerpos, prueba de que tenían su atención. Maestro, no haga ninguna tontería, el dragón de antes. Empezó Emilia, dándose una idea del plan del joven. Lo sé, pero nos está subestimando, podemos acabar con al menos un antes de que llame a esa cosa. Está a kilómetros arriba, o debería, ya no puedo sentirlo por lo arriba que voló. Los ojos de Mash miraron a los cielos, pero unas nubes le impedían a su visión mejorada ver qué tan cierta era la afirmación del hechicero. ¿Quién eres tú? Ignorante a todo el plan acelerado que trazaban los miembros de Chaldea, Rulers entablaron conversación. ¿No lo sabes con solo verme? Soy Jeanne Dark, la doncella que fue quemada y dejada a su suerte por su propia gente. La mirada y el tono de voz de la versión oscura de Ruler estaba llena de veneno, sus ojos cavando en el alma de su contraparte. ¿Y cómo escapamos si eso pasa? Emilia tenía sus ojos al frente, pero era el más concentrado en las siguientes acciones de Yuta. Por lo que sabemos no podemos escapar incluso ahora, más. ¿Sí? La de mi servant tragó saliva, esperando las órdenes del maestro en la situación desesperada. Tú y Lancer se encargan de los que están más alejados, de las 2 mujeres. Solo esperaba que el plan no se desmorone al instante de empezar. Podemos encargarnos, jefe, pero me preocupa a dónde irás tú. Gaebolg empezó a brillar levemente, la lanza lista para reclamar una víctima. Emilia, ¿puedes ayudar a Ruler contra los 2 más cercanos? El guardián frunció el ceño, ya sabiendo qué haría el chico. No vaya solo contra la otra Jeanne, es una tontería. Insistió una vez más. No estoy diciendo que haré eso, pero si nos está dando tiempo así, si puedo atraparla en mi dominio. La oportunidad era muy buena. La mayor amenaza de la singularidad estaba a apenas 160 metros. ¿Podría golpearla a esta distancia? No sabiendo lo fuerte que era como espíritu heroico. ¿Por qué harías esto? Si realmente eres yo, entonces tu alma debería sentir dolor por hacerle esto a nuestro pueblo. Ruler dio un paso adelante, con leve vacilación en sus palabras a pesar del tono severo. Ja, es tan divertido. La mujer se rió como si realmente le hubieran contado un buen chiste. ¿Me preguntas por qué lo hago? ¿Por qué le pago con la misma moneda a aquellos que me dejaron arder? Mi único propósito por la que soy un servante es destruir Francia, físicamente claro, tomaría demasiado hacerlo de forma política. Eso no tiene sentido. ¿Y cuál es el sentido de querer salvarlo? Después de que nos escupieran y nos traicionaran. Su cuerpo mismo temblaba de rabia mientras hacía una pausa.
Ya no seré engañada ni traicionada, puesto que ya no escucho la voz del Señor, solo estoy cortando las malas hierbas tal como el corto conexión con el país. Okotsu dio un paso al frente, esto le estaba sonando familiar, así que solo matarás a personas que no te hicieron nada. Llegaste aquí por nada menos que un milagro, volviste a la vida y griega. ¿Solo lo tirarás a la basura así? La sonrisa de la otra Jeanne se borró por completo. ¿Milagro? He renacido a través de la muerte para purgar esta tierra, no me sorprende que mi otra yo no la entienda. ¿Vas a jugar al héroe tal como ella hizo? Sus ojos se agudizaron al ver las marcas en sus manos, su expresión burlona volviendo un maestro, ¿eh? Dime entonces otra yo, ¿todavía niegas ver el odio o la alegría? ¿Acaso no puedes crecer como ser humano? Su visión se desplazó una vez más a Okotsu. Algo en la mirada de este tipo me irrita. Su ojo derecho tembló levemente, la tensión crecía por cada segundo, con Archer materializando a sus espadas casadas listo para el inevitable punto de ebullición. La que menos pareció lista para pelear era la Jeanne de su lado. ¿Realmente eres yo? La pregunta pareció irritar aún más a la Jeanne alterna. Te lo he dicho tan claro y aún así dudas, pero eso está bien, ahora al verte me doy cuenta que soy un espíritu heroico por mí misma. No debes ser más que las obras que dejé atrás. Su mirada tomó una expresión casi aburrida con sus últimas palabras. Si ni siquiera sentiste nada, entonces no eres más que un fantasma que trata de arreglar la historia. Levantó su mano derecha para ordenar a sus servants, Berserker Lancer y Berserker Assassin, acaben con la campesina. No pudo terminar, estando más ocupada en cubrirse con sus brazos del Granite Blast que la envió atravesando varios edificios. Maestro. Jeanne parpadeó sorprendida, pero rápidamente se puso en guardia para bloquear un impacto directo de Berserker Lancer. Qué grosero de parte de tu maestro, doncella, pero las órdenes de las mías fueron claras. Su lanza chocó contra el estandarte de la rubia, golpe por golpe igualando y superando su fuerza Crash. La Assassin no alcanzó a ayudar a su compañero, la lanza roja chocando con sus garras y enviándola contra una iglesia devastada. Diría que lo siento, pero un monstruo como tú difícilmente califica como mujer. La figura de Berserker Assassin explotó el edificio mientras se ponía de pie furiosa. Voy a disfrutar destripándote, perro. Quiero ver que lo intentes. Cada golpe de Lancer sacudía el terreno, sus movimientos tan feroces como un huracán, mientras bloqueaba y empataba a Berserker Assassin golpe por golpe muy lenta. Rompiendo varias veces la barrera del sonido, Q prácticamente apareció y desapareció de la vista de Carmilla, atacando a sus espaldas. Assassin apenas esquivó el golpe fatal, Gaebolt cortando su abdomen, para ser enviada a volar de una patada que desbarató a varios wyverns. La sangre estalló por todas direcciones mientras una enorme doncella de hierro se materializó detrás de Q-Clap. Imagínate la sorpresa de Assassin al ser aplastada por su propio noble fantasma. Lancer desde luego lo estaba, pero se puso en marcha una vez más, mientras el maná se arremolinó alrededor de él como un espiral rojo. Oye jefe, un último consejo mientras me encargo de esta. Dijo a través de su conexión. ¿Cuál sería? La sonrisa de Kuchulain no tenía diferencias con la de un tiburón para este punto. Vuélvete loco. Maestro. Mash y Emilia no tardaron en lanzarse al combate, forzando al Servant con aire de realeza a retroceder. Vlad no tuvo más opciones que saltar hacia atrás. No tenemos opción más que pelear ahora. Prepárate, Jeanne. Gritó sus órdenes, aunque no se sentía en una posición de liderazgo. A decir verdad, las otras dos mujeres se apresuraron a socorrer a su compañero, la otra santa chocando de frente con el escudo de Mash, con el choque agrietando el suelo. El mandoble de Ruler igualó el escudo de Mash golpe por golpe, con Mash sudando por tener que enfrentarse de frente a un Servant potenciado por mejora de locura. Emilia se apresuró a socorrer a Jeanne, esperando poder abrumar a Lancer en un 2 contra Clash. Okotsu desvió un corte de la espada de quien asumía era saber, ambos oponentes retrocediendo en consecuencia. Interesante, el maestro también va a pelear. Dicho saber se puso en guardia, su postura perdiendo elegancia por culpa de la mejora de locura. Bien, entonces, ven a mi maestro. Yuta desde luego no perdió tiempo, saltando en una explosión de velocidad con un corte ascendente. Saber balanceó su espada hacia abajo, desviando el tajo ascendente de la katana y apuntando al hombro del maestro. Boom. Exclamación de apertura, exclamación de apertura, exclamación de apertura, interrogación de apertura, interrogación de apertura, interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre.
Solo para que el arma de su enemigo se sobrecargue de energía y le explote en la cara, arrojando atrás a la mujer. Saber se puso en guardia nuevamente, pero no pudo evitar que una desorientada Berserker Rider se estrelle contra ella, atravesando una pila de escombros y cenizas. Rider, la niña es tan fuerte. Ayudó a su compañera a levantarse, pero se encontró con su mirada sorprendida. No, la había enviado a volar con mi último golpe, pero de repente cambiamos de lugar. Cambiar de lugar. A varios metros se encontraba la figura magullada de Mash siendo rápidamente ayudada a ponerse de pie por el maestro. Mash, le estoy pidiendo a Archer que venga a ayudarte. Iré por la otra Jeanne ahora mismo, ¿puedes seguirles el ritmo si uso refuerzo en ti? Mash entró en pánico rápidamente por esas palabras. Okotsu pretendía ir solo contra la Jeanne oscura. Pero dudó por un segundo. ¿Iba a ir solo porque ella era un estorbo? ¿Qué pasa con Lancer o Archer? Afirmativo, maestro. No podía pensar así ahora, tenía que aportar a la batalla refuerzo. Apuntó su mano a su compañera, recordando la nota de Da Vinci sobre cómo usar las funciones del código místico. El hechizo se impregnó en Mash al instante, dejando ver un leve brillo rojizo en la shield. ¿Realmente crees poder pasar por encima de nosotros y llegar a la bruja dragón? Preguntó Saber. No era una burla, era una pregunta genuina. Ruler necesita más ayuda, maestro, dile a Mash que venga acá, y muévanse ya. No necesito que se lo dijeran dos veces para tomar a Mash del brazo y arrojarla en la dirección contraria a... Maestro. Ve a ayudar a Jeanne ya. No perdió tiempo y arrojó una piedra imbuida en su energía. No se iba a quedar para ver el resultado del ataque de Emilia Calabvolk. La explosión niveló varias cuadras del pueblo, dejando a unas magulladas Saber y Ruler, que miraban con dagas en los ojos al reemplazo enviado a contenerlas. ¿Piensas que puedes enfrentarnos a la vez? Emilia solo convocó a sus espadas habituales junto a una docena que se proyectaron a su alrededor. Por supuesto que no, pero no significa que no lo pueda intentar. Su sonrisa sarcástica no iba acorde a sus pensamientos, dándose cuenta que mientras Mash y Jeanne se enfrentaban a Black Yuta ya estaba luchando con la bruja dragón. Ese maldito mocoso. Iban a tener una charla después. Emilia desvió la primera estocada de Saber, cansó a Byakuya crujiendo al ser usadas como impulso para saltar en el aire para esquivar la estocada de la Santa Marta. No me jodas. Clan. El counter guardián se movía como una tormenta de espadas entre ambos oponentes, aprovechando el terreno a su favor para entrar a un edificio y arrojar una mesa de una patada a Saber, quien partió la mesa a la mitad, pero tuvo que cubrirse con rapidez. No todos los días le explota un Broken Fantasma en la cara. Después de todo, kaboom. Archer no perdió tiempo e hizo caer una lluvia de flechas a Ruler y Saber, que no tuvieron más opciones que avanzar por el bombardeo con fuerza bruta. Traceon, Marta y Saber se detuvieron en seco, sus ojos apenas podían procesar lo que veían. Imposible. Esa espada. Emilia no lo sabía o no le importaba, pero tenía una sonrisa descarada en su rostro ante la reacción de sus enemigos. Parece que tenía que dar el máximo esfuerzo un rato. Caliburn. Quemarlo, 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 iba a quemar a ese maestro hasta las cenizas. La bruja dragón prácticamente carbonizó el edificio que tenía encima tras el disparo que la separó de sus subordinados, sus manos ardiendo con llamas negras mientras se acercaba corriendo a la refriega. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Pero la piedra que volaba a ella a toda velocidad la desconcertó un instante. Tan patéticos son que me lanzan piedras. Un pensamiento que hubiera sido divertido de no ser por el atrevimiento de ese chico, solo apartó la piedra de un manotaz. Clap cru. Pero la piedra se convirtió en una devastadora patada que le catapultó a través de varios edificios. Trató de ponerse de pie, pero un puñetazo se estrelló con su rostro. La fuerza la hizo atravesar el techo de la casa donde cayó y terminó en un techo. ¿Qué demonios? Bloqueó el siguiente golpe con los codos, dándose cuenta que el maestro era su atacante. Tetu bastardo. Lanzó una estocada frontal con su estandarte que el maestro bloqueó siendo arrojado 3 metros atrás. Realmente eres como ella, ¿eh? ¿Quieres jugar al mártir y morir quemado también? ¿Solo vas a soltar insultos? Clan. La nueva arremetida de la bruja dragón forzó al máximo la capacidad física del hechicero, saltó hacia otro techo y esquivó el segundo asalto de la mujer. La edificación ya dañada terminando de colapsar patinó por el asfalto antes de lanzarse nuevamente hacia adelante con Jeanne oscura lanzando un torrente de llamas en su dirección. Clap. Pero la Ruler fue atropellada por su propio torrente de llamas. ¿Habían cambiado de lugar?
Se volteó y apenas pudo esquivar el derechazo dirigido directo a su mandíbula, balanceó su estandarte en un torrente de puñaladas que el maestro esquivó con un ágil juego de pies crush. El adolescente atrapó el arma con las manos, la fuerza sobrehumana de su portadora partiendo el suelo bajo sus pies, resquebrajándose aún más ante la presión de las llamas que estallaron en área. Yuta saltó hacia los aires, manteniéndose ahí por 2 segundos exactos con la técnica de Uro antes volver a cambiar de lugar con Ruler y tomar el megáfono en manos abajo. Crash. El efecto fue instantáneo pero no tan rápido como le hubiera gustado. Ella tenía resistencia mágica. ¿Qué tan alta? Apenas tenía heridas. Jeanne salió como un rayo en su dirección a pesar del cráter, esperando conectar un puñetazo imbuido en llamas. Yuta se agachó por debajo de su golpe, el calor era tal que incluso con las inmensas cantidades de energía con las que reforzó su cuerpo podía sentirlo. Se cuadró rápidamente y atacó con un uppercut que ella bloqueó en lugar de esquivar. Grave error. Puag. La mujer sintió como su brazo derecho vibraba y casi se fracturaba, el impacto haciéndola salir disparada a través de varios muros de piedra pesado. ¿Por qué ese golpe fue tan pesado? Técnica de Yuki Tsukumo. Star Rage se puso de pie a pesar de que sus intestinos se sentían revueltos. Bloqueó un destello enfrente suyo por puro reflejo, encontrándose con la katana del hechicero. Yuta balanceó su katana de forma simultánea al estandarte. El filo de la hoja se deslizó por el bastón velozmente y causó una herida sangrante por el brazo izquierdo de la mujer. Esta apretó los dientes por el dolor y el shock, pero ese segundo de indecisión le costó un codazo directo a la garganta que la envió dando tumbos por la ciudad. No le dio respiro y se acercó a máxima velocidad, conectando un rodillazo que ella bloqueó. Sus golpes iban cargados de poder, cada choque de la pareja sacudía los edificios y deformaba el terreno. Se movía a máxima velocidad con cada arremetida, cada corte acompañado de vez en cuando de un impulso extra que confundía a la santa corrupta. La bruja dragón disparaba llamas negras que derretían incluso la roca y el acero, la última andanada siendo tan grande que sería capaz de abarcar una calle entera. Casi sobrecarga su katana con la energía, partiendo la llamarada en 2 mientras se lanzaba en carrera contra la mujer clan. Quien finalmente desenfundó su propia espada, sus ojos dracónicos chocando de frente con la mirada del hechicero Jujutsu. La mente de Jeanne corría horas extra mientras trataba de comprender esta extraña situación. Su brazo izquierdo dolía, el maestro de verdad podía lastimarla. Rompió el empate y lanzó una estocada que fue desviada. El hechicero lanzaba golpes desde todas direcciones mientras ambos saltaban y chocaban múltiples veces por el terreno. Las chispas del duelo venían acompañadas del indistinto sonido de metal colisionando. ¿Quién mierda es este tipo? Me tengo que tragar que es un mago común y corriente. Es más fuerte que ese verdugo y el de las garras. No tenía sentido que le pudiera seguir el ritmo. Pensaba que los maestros se quedaban atrás y ladraban órdenes a los Servants al ser demasiado débiles para atacar. ¿Puedo preguntarte algo? Contra todo pronóstico, Yuta lanzó la pregunta, sintiendo un extraño déjà vu en varias cosas. La chica entrecerró su mirada con irritación hacia el chico. ¿Qué, vas a rendirte ahora? Ella lanzó otra ronda de llamas, carbonizando al hombre junto a los edificios detrás de él, no interesada en lo que tenía que decir. ¿Por qué sigues insistiendo en atacar Francia? Tengo entendido que ya mataste a todos los que tuvieron que ver con tu muerte. Pero se mordió la lengua. El magus había estirado el cielo y lo usó para cubrirse. Su irritación no hacía más que crecer, pero no podía evitar sentir un poco de curiosidad. ¿Me tengo que repetir tantas veces? Los demás son igual de culpables. Ninguno de ellos hizo nada por salvarme. Pero los civiles no podían hacer nada, tus compañeros no podían llegar a ti, tu madre hubiera muerto si no la hubiera apartado ayer. Ella no quería que fueras a la guerra. La anomalía dio un paso adelante con tanta fuerza para partir el suelo. Hace tiempo que no se encontraba a alguien con motivos tan confusos. ¿Estarías contenta habiendo matado a tu madre? Gritó con fuerza, pero la reacción de la mujer lo desconcertó más que nada. ¿Mi madre? Por supuesto que. Se sujetó con fuerza la frente, como si le doliera mucho la cabeza. Yo, no puedo recordar a mi madre. Cabo en su cráneo, sin poder recordar a la mujer que el chico mencionaba, pero ninguna imagen llegaba. No le pregunté a la otra tú cómo se sentía porque parecía estar bien, pero supongo que tú sí debes tener arrepentimientos de tu muerte. La mujer subió la mirada, pero al no decir nada le dio paso a continuar. No sé si tenías amigos, yo no los tenía hasta hace un tiempo. Se tragó la mueca que estaba por hacer, sus recuerdos de casa golpeando su mente. Pero no veo por qué matarías gente solo para una falsa sensación de satisfacción. ¿No hubiera sido mejor empezar de nuevo con la oportunidad? Al menos podía hacer el intento. Tú no estás en mi posición, a ti no te ejecutaron.
No, pero casi está mal querer venganza. ¿Está mal querer retribución acaso? No me jodas. No, no está mal, yo he tenido mi justa experiencia en tomar venganza, pero te estás desquitando con gente que no tiene nada que ver. Se detuvo, parecía que realmente le había afectado lo que dijo de su madre, si la mirada de pánico en su rostro le decían algo. Oye, ¿estás? Yuta casi baja la guardia, saltando y esquivando el cuerpo magullado de Berserker Assassin que dejó un camino de destrucción por donde pasó. Veo que te estás manejando bien, jefe. ¿Le hiciste algo a su cabeza? Lancer parecía tener contra las cuerdas a Assassin, que se ponía de pie con dificultades. Cállate. No hables de mi madre. No finjas que me entiendes. Si ella arde con el resto de Francia, bien. Pues eso es todo lo que me importa. La bruja dragón explotó repentinamente con tanta fuerza como un volcán. La temperatura aumentó exponencialmente en el área. No se perdió la mirada de frustración que la chica de repente mostró en su mirada. No podía recordar a su madre. La idea de matarla sí la afectó y trataba de negarlo. Maestro. Lancer es muy fuerte. Como si todo empezara a desmoronarse de repente, todas las malas noticias empezaron a llegar de golpe. Fafnir. Ven aquí en este momento. Rugió la bruja Ukotsu. Tienen que salir de ahí ahora. Las lecturas de energía mágica son superiores a la saber de Fuyuki. Necesitamos ayuda aquí, maestro. Vuelve y reagrúpate con nosotros. Emilia fue el siguiente en contactarlo. Casi pierde el equilibrio, la situación se estaba saliendo de control. Había dejado a Emilia solo con dos servants, Mash seguía siendo una novata y Jeanne estaba débil mientras peleaban con Lancer. Lo arruiné. Tengo que... Vamos, Q. Ambos hombres salieron corriendo en busca de sus compañeros, atravesando los obstáculos en su camino, pasando a través de muros y casas si era necesario. Jefe. Dime a dónde. Lancer hizo una mueca interna. Si el maestro estaba aquí significa que los demás estaban en un 3 vs 3, pero la mejora de locura de sus enemigos los ponía en igualdad de condiciones. A pesar de tener un buen maestro, Yuta sentía como su mente se aceleraba, podía ver como las explosiones y las estacas. Voy para allá, Mash. Emilia. ¿Cómo están? Lancer está por desatar su noble fantasma y... La tierra misma pareció temblar. El dragón gigante de antes había aterrizado y sacudió el pueblo entero. Era enorme, sus escamas negras como el carbón, con marcas verdes rebosando energía mágica con un brillo verde. Fafnir, ¿lo llamó Fafnir? ¿El mismo Fafnir de la mitología nórdica? ¿El que Siegfried mató y su sangre lo convirtió en semidios? Ese Fafnir. Q. Te enviaré con un sello de comando. El Lancer ni siquiera necesitó comunicarle su acuerdo con palabras. Por este sello de comando, ve y mata a su Lancer. Lancer desapareció en un destello dorado, reapareciendo por encima de Vlad a punto de lanzar su noble fantasma, con una Mash y Jeanne muy heridas. Las estacas salían de todas direcciones en el suelo, mientras que miles de estas volaban y eran difícilmente bloqueadas por Mash. Mientras Jeanne corría por el campo de batalla para enfrentar a Lancer, la energía mágica se acumuló en Berserker Lancer de forma absurda. El maná del aire se tornó rojo por la presión emitida, iba a desatar su noble fantasma a pesar de que sus aliados también estaban en el área Skazikli B, pero no tan rápido como el de Q en los cielos Gaebolk. Vlad se detuvo en su sitio, la lanza golpeando su objetivo incluso antes de ser lanzada y, no, puedo decir que no tiene mérito. Giró su cabeza, podía recuperarse de esto sí, pero se giró y vio el rostro desesperado, no de un magus, pero de un adolescente que se precipitó a salvar a sus servants. No podía recuperarse de la hoja del maestro que se dirigía a su cabeza ni del golpe del ruler que lo decapitaron a la vez. La cabeza de Vlad cayó rodando por el terreno, viendo que el dragón de esa bruja que tenía de maestra había bajado. Tan desesperada era la situación. Bueno, quizá la próxima si me pueda lucir un poco. Berserker Lancer había sido eliminado. Emilia. Su respiración estaba agitada, había llegado apenas. Si no fuera por Q y Jeanne, Lancer lo habría logrado aquí, maestro. Archer aterrizó, con una enorme herida en el pecho y varios cortes por su cuerpo. Archer. Mash se acercó preocupada por la condición física del guardián, mientras que Ruler y Lancer se ponían en guardia por la creciente energía mágica a la distancia. ¿Dónde están las otras dos? Vienen en este momento, tenemos que salir. ¿Saben qué dragón es? Archer se tensó. La onda de choque fue la última advertencia cuando la pared de llamas explotó como una bomba nuclear en su dirección, pero Mash fue más rápida. Lord Chaldeas. ¡Boom! Todo su alrededor ardía, el maestro colocando su mano en la espalda de Mash y restableciendo su condición mientras con la otra curaba a Jeanne y Emilia. Mash. Okotsu. ¿Me escuchan?
La voz del director sonaba por lo bajo, pero el torrente de llamas captó la atención del grupo completo. Mash se arrastraba por el suelo incluso con la ayuda de Lancer para sostener su escudo. No sé si puedo detenerlo, maestro. Es muy fuerte. Es Fafnir, el dragón que mató Siegfried. En otra situación diría que es curioso encontrar al único dragón no japonés que sí conocía, pero estaba ocupado usando el refuerzo de su código místico en Mash otra vez para que no los desintegren. Cálmate, maestro, Mash solo tiene que aguantar un poco más. Las palabras de Archer eran lógicas, pero incluso él se veía preocupado. Empujar contra el aliento del dragón era imposible, los nobles fantasmas que podía sacar no podían igualar su potencia, y los que en teoría si pudieran solo les explotarían en la cara. Roaias le compraría tiempo suficiente a la niña para lanzar su noble fantasma otra vez. El brillo azulado parecía estar haciéndose más tenue, maestro. Ruler tomó la palabra y se acercó al rápidamente. ¿Qué sucede, Jeanne? Apenas volteó la mirada, él y Q tenían los músculos a máxima tensión, ayudando a Mash a empujar contra la pared de llamas. Forme un contrato conmigo. Mi noble fantasma también es defensivo. Yuta abrió los ojos con sorpresa ante eso. Puedo aguantar, maestro. Adelante. Las palabras de Kirielik salían con dificultades, parecía que colapsaría en cualquier momento por la presión. ¿Qué palabras debo decir? ¿No basta con darte la mano? Se separó del muro de calor, preguntándose cuánto podía disparar ese condenado reptil. Repita las palabras que le diré a través de la conexión. Asintió rápidamente, escuchando las palabras. Jeanne Dark, si nuestros ideales y motivaciones coinciden, ¿aceptarás mi contrato? Así es, aceptó tu contrato, maestro. Crumble, la bruja dragón, se aferró con más fuerza al lomo de Fafnir. La repentina oleada de poder llegó hasta ella y casi desestabilizó al dragón. ¿Qué está pasando? Oye, jefe, la chica apenas aguanta aquí. Lancer dibujó runas de protección en un instante, sabiendo que no aguantarían, pero incluso medio segundo era oro en esta situación. Es mi turno. Ruler se lanzó adelante, una sonrisa adornando su rostro ante las repentinas instrucciones del hechicero, que soltó un escombro donde estaba Mash. Suelta el Orchaldeas más. Ordenó, pero entonces... Rápido. La barrera azul se hizo trizas, Mash cambiando de lugar con la piedra. Ruler se plantó firme en su lugar, su mayor limitador roto, impasible ante el muro de llamas. Buen trabajo, Mash. Déjame compartir esa carga. Luminosité Eternelle. La barrera de luz dorada se extendió como una defensa absoluta, las llamas chocando con fuerza contra el noble fantasma de la doncella de Orleans en su máximo esplendor. Tut, Jeanne y Mash cayeron de rodillas, ambas soltando vapor por la temperatura y el gran poder mágico que emitía Fafnir. El dragón y la bruja dragón se encontraban a unos 190 metros de distancia de ellos, los Servants ligados a ella también se encontraban a su lado. No sabía si la condición tan lamentable en la que se encontraban era porque Cuyemilla realmente los maltrataron tanto o fue el mismo Fafnir el que hirió a sus aliados. Me gusta una pelea cuesta arriba tanto como a cualquiera, jefe. Empezó Lancer, llamando la atención de todo el grupo. Pero incluso si podemos patearle el trasero a la gemela malvada de nuestra Ruler y a sus Servants, el verdadero problema es ese dragón. Terminó Emilia. La situación se les dio vuelta en un instante. Yuta podía sentir que tanto Shielder como Ruler estaban muy bajas en términos de energía. Fafnir, se llama Fafnir. Aclaró rápidamente. Las miradas preocupadas y los chasquidos de lengua del grupo solo reafirmaron que, de hecho, era un problema. Bien, supongo que no son débiles después de todo. Habló la otra. Jeanne, tenían que salir de aquí, pero dos de sus compañeros apenas parecían en posición de correr. Pero esto se acaba aquí. Dijiste que desaproveché mi segunda oportunidad, no estoy tan de acuerdo. Nega. Ruler fue interrumpida por ya como las 3 raves ondas sónicas empezaron a caer del cielo, al mismo tiempo que Román volvió a llamar por el brazalete. Otros 2 Servants detectados. Salgan de ahí ahora que pueden. No tardó en envolver un brazo alrededor de la cintura de cada chica, empezando a correr cargándolas como si llevara 2 cajas pesadas. Cuando un carruaje que era llevado por caballos de cristal aterrizó frente a ellos, fue que casi se cuestionó si estaba perdiendo la cabeza. Me gustaría una presentación más relajada, pero parece que la situación no lo amerita. ¿Serían tan amables de confiar en nosotros? Un hombre con el traje más excéntrico que jamás había visto los recibió en la silla del conductor. Diles que suban a Maleus. Junto a una mujer que parecía vestir ropa digna de ser usada en un desfile de moda actual. Todos dudaban, pero no había opción ahora mismo. Recibió un asentimiento de tanto Lancer como Archer. Arrojó el equipaje que cargaba aún a pesar de sus gritos de sorpresa al carruaje antes de que los otros 2 hombres subieran y él saltara a la parte de arriba del transporte. ¿En serio piensas que los dejaré escapar?
En un último intento, la Geane oscura disparó un torrente de llamas hacia ellos, pero fue contrarrestado por un blast del maestro. La explosión resultante dejó una nube de humo lo suficientemente grande como para que no notara con precisión la dirección en la que se fueron TCH. ¿Quién era ese tipo? El viaje transcurrió en silencio por unos minutos, hasta que Yuta finalmente suspiró y se metió al interior del carro. Vaya, veo que su maestro también peleó, pero seguro se preguntan si somos aliados. El ya identificado como Amadeus habló. La respuesta a ambas preguntas son no y sí. ¿Perdón? Dijo la pelirrosa. No somos Erwans de la bruja dragón por cómo acaban de ver y sí, somos Erwans que fueron invocados a este lugar sin mucha información. Ya, veo, gracias por ayudarnos, no sé muy bien cómo, bueno ¿tienen una base? El silencio fue su única respuesta. Jejeje, pues íbamos a aterrizar en la región sureste en los bosques. La chica perdió su brillo repentinamente. El grupo aterrizó finalmente, montando un campamento provisional para recuperar fuerzas y plantear una estrategia bien. Supongo que ya podemos presentarnos. Sin embargo, la Rider no pudo terminar. Maestro. Emilia apartó a Okotsu para hablar. Yuta tragó saliva, ya sabía que le iba a decir el Archer. Fuiste a pelear contra la bruja dragón. Era un hecho, la desaprobación estaba presente en su tono. Lo sé, te dejé solo contra saber y. No sabía qué clase era y la otra era una Rider, pero ese no es el punto. Señor Archer, creo que... Yuta detuvo a Mash levantando una mano. No Mash, tiene razón, lo lamento, pensé que podría acabar con todo ahora. Bajó la mirada sin querer chocar de frente con la de Archer más el espíritu heroico del arco. Suspiró frustrado y se pasó una mano por la frente. No sabía exactamente cómo operaba su maestro, no lo conocía lo suficiente aún. Está bien, pero habla más con nosotros a través de la conexión. Puso una mano en el hombro del chico, llamando su atención. Que te maten es lo último que alguno de nosotros quieren, podemos discutir tu forma de hacer las cosas después. Siempre que no te mates. Fue lo que no quiso decir yo, entiendo y gracias Archer, realmente eres muy amable. Ante esto el mencionado solo la dio una mano y se cruzó de brazos. No te deprimas jefe, también fue mi culpa por irme a luchar con Assassin. Lancer le palmeó la espalda, con bastante fuerza pero sin hacerlo tropezar. Eso me recuerda, no pude formalizar nuestro contrato antes. Ruler fue la siguiente en tomar la palabra. Me alegro mucho de aceptar tu contrato temporal maestro. Yuta frunció un poco el ceño, tenía que cortar eso de raíz ahora que tenía la oportunidad. No hace falta que me llames maestro, pueden llamarme por mi nombre o mi apellido. Después de todo, por ser un grado especial, no lo llamaban por un título o apodos. En ese caso puede llamarme Geane, es un gusto conocerte Yuta. Senpai, ¿estás bien? Archer dijo que luchaste con la otra Geane. Oh cierto, esperaba que Román y Da Vinci no hagan un escándalo por eso. Cuando vuelva se encogió de hombros. Estoy un poco cansado pero nada más, era más fuerte que yo pero la diferencia no era significativa. Y estaba seguro de que podría cerrar y superar esa brecha tan pronto. Dejará de derrochar energía como hacía ahora no es mi estilo, pero la técnica de Yuki tendrá que servir para momentos así. Aunque no quería depender de ella para pelear, tenía una idea muy loca de cómo usarla más eficientemente. El problema es si era siquiera posible o. ¡Qué grupo de amigos tan bonitos! La Rider contra todo pronóstico aplaudió animada, acercándose junto a Caster al grupo ahora más tranquilo. Las palabras golpearon al maestro como un camión, aunque nadie lo notó hasta que vieron cómo se quedó paralizado. Es nuestro turno de presentarnos, soy Amadeus Mozart, clase Caster y espero también un aliado como dice Marie. Y yo soy Marie. Clase Rider y he venido a socorrer a mi amada Francia como su reina una vez más. La voz de Román y su holograma volvieron desde la pulsera de Mash. Marie. Como la reina María Antonieta, ¿y ese Mozart? Bueno, no sabía que había otro Mozart pero así es. El Caster pareció ser el único en darse cuenta del estado del maestro. Tú debes ser el maestro, veo que las palabras de Marie te afectaron. Su sonrisa era relajada, el Servant teniendo un buen agarre de las emociones que recorrían al adolescente. Me conoces. Es un honor ser reconocida. La sonrisa de Marie se torció cuando se acercó para saludar al chico. ¿Ustedes están bien siendo mis amigos? Todos voltearon sorprendidos ante la duda del chico, parecía casi esperanzado de que la respuesta fuera sí. Lancer le revolvió el cabello, esperando poder saber más de su maestro. Tras esa reacción, ¿tenía problemas en hacer amigos? Obviamente. ¿Tienes idea hace cuánto no tenía un maestro como tú? Yo realmente no pude tener amigos después de que empecé a oír la voz del señor, pero me haría feliz que me considerara su amiga. Geane también dio un paso adelante. Por supuesto senpai. Eres muy amable. ¿Por qué alguien no querría ser tu amigo?
Lo somos, ¿verdad? Mash también se acercó. Caster y Marie prácticamente atravesaron con la mirada a Emilia, que estaba bien quedándose callado. Marie lo hizo porque estaba conmovida por la escena. Mozart por diversión. TCH, si es tan importante para ti, sí. Fue todo lo que dijo mientras apartaba la mirada. Clap. El maestro se tapó el rostro tan rápido que parecía haberse golpeado, para preocupación de quienes lo rodeaban. Yo, sí, me gustaría que fuéramos amigos. Una lágrima se deslizó por el ojo derecho del chico. Quizá estar aquí no sería tan estresante después de todo, quizá aquí también podría ser querido. Levantó la mirada, sonriendo y dándole la mano a Marie. Es un gusto conocerlos, soy el investigador de campo de Chaldea. Soy Okotsu, Yuta Okotsu. Nota de autor. Olvide decirlo, es el Q de Avensfell y el Emilia de Ubo Canon. Pensaba que lo había escrito pero nada que ver.